Versos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leerlo por segunda vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque a través de ella te conocemos y podemos vivir para tu gloria, Señor. En esta mañana presentamos delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra vida delante de ti. Y te suplicamos que abras esa mente, ese corazón y ese pensamiento a tu palabra, para que podamos atesorarla, Señor, y poderla vivir en nuestro diario, Señor. Padre, concédeme a mí, Señor, el privilegio de poder predicar o anunciar tu palabra de una manera correcta, con temor y temblor en mi alma y en mi espíritu, Señor, para expresar lo que tú nos has hablado a través de tu palabra. Padre, crea en nosotros ese corazón limpio, ese corazón interesado por tu santidad, que se esfuerza, que trabaja, Señor, para aprender más de ti, Señor, para vivir en ti y por ti y para ti, Señor. Presentamos nuestras vidas delante de ti, nuestro entendimiento y nuestro corazón, y rogamos a tu Santo Espíritu que conforme su voluntad nos ayude a atesorar sus verdades. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, para continuar con la enseñanza que venimos del libro de los Romanos, vamos a recordar que en capítulos anteriores se nos fue revelada una sana y sólida doctrina que lo que hace es lo siguiente: va a mostrar nuestro pecado, pero consecuente a hacernos ver nuestros pecados, va a mostrarnos la necesidad que nosotros tenemos de nuestra salvación ante la justicia de nuestro Dios, pero también a la vez va a mostrar nuestra incapacidad humana para poder obtener esa justicia por nuestros propios medios. Y es que vamos a ver que se nos mostró un plan perfecto de justificación por la fe y la redención, que esto no es de voluntad de hombre, sino que es de voluntad divina. Y es que se nos ha mostrado a un hombre perfecto que nos otorgó y que le dio al Padre una expiación perfecta, que nos separó del pecado, que nos hizo morir a nuestra vida pasada y que ahora está dando para que nosotros podamos disfrutar de esa nueva vida que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Cuando el apóstol Pablo nos ha enseñado ya esto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿sí? Después de haber considerado y haber establecido el fundamento doctrinal, que básicamente consiste en que solamente en Dios nosotros debemos buscar la justicia y que en Cristo se halla toda perfección y todo bien, y que nuestra esperanza de salvación únicamente está en Cristo. Ahora Pablo va a hacer en este capítulo 12 como una bisagra de las doctrinas y nos va a ayudar a mirar cómo vamos a aplicar, cómo vamos a tener de una manera práctica todo lo que hemos aprendido anteriormente.
Y es que ahora Pablo se va a ocupar de la formación del carácter y las buenas costumbres de nosotros como cristianos. Y es que desde el principio de los romanos entendemos que al Dios haberse revelado al hombre por causa de ese conocimiento de Dios y a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestra alma comienza a ser regenerada. Pero ¿cómo comienza a ser regenerada nuestra alma? Y es que parte fundamental es la predicación de la palabra del Señor. Y por medio de exhortaciones piadosas que ordenan la vida del creyente y la sujetan a la voluntad de Dios, esta es la forma en cómo somos transformados. Porque pongámonos a pensar en esto. En vano se le puede enseñar al hombre la justicia si no se le enseña de dónde proviene esta justicia. Ahora nosotros entendemos que en Cristo, que en Dios está esta justicia. ¿Y de qué nos sirve este conocimiento tan grande? Pues es que saberlo es igual a una esperanza de salvación sólida, inamovible, que equivale a una resurrección de entre los muertos. Para poder entender qué es lo que Pablo nos está diciendo a inicio de este capítulo 12, vamos a tener que hacer una diferenciación o un paralelo entre los diferentes pensamientos. Para esta ocasión podemos saber que hay un pensamiento que es secular y que se torna un poco filosófico, y que por otro lado tenemos el pensamiento que Pablo nos revela a través de las Sagradas Escrituras, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el primero, acerca de los pensamientos seculares y filosóficos, cuando nosotros comenzamos a ver qué piensa el mundo acerca de la vida, cuando comenzamos a verlo, se muestra aparentemente bello, nos da la impresión de que está buscando leyes y principios relacionados con los deberes personales, pero cuando nosotros comenzamos en la práctica de aquellos pensamientos, nos damos cuenta que están desarraigados, que están carentes de fundamentos, que están apoyados en pensamientos profanos de hombres, y que estos pensamientos van a trastornar la mente del ser humano y van a confundir conceptos para apartar al hombre de la fuente de la verdad. Y para ponerles un ejemplo de esto que estoy diciendo, yo me ponía a pensar en una palabra que hoy es muy común, y es la palabra tolerancia. Y cuando nosotros pensamos en esa palabra tolerancia, en principio nos damos cuenta que se refiere al respeto de una opinión, de una idea o de actitudes que tiene otra persona, aunque estas no coincidan con las propias, y a eso le llamamos tolerancia. Y cuando nosotros lo comenzamos a ver como comunidad, al principio decimos, wow, esto suena bastante lindo. Pero la pregunta sería, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, ¿podemos decir que la tolerancia es un término para aplicar en nuestra relación con Dios? Es decir, cuando nosotros usamos el término de tolerancia, lo usamos para aceptar, o por lo menos para evitar actuar en contra de algo que no se ajusta a los principios propios, a lo que yo he aprendido. Pero cuando nosotros miramos nuestra relación referente a Dios, la diferencia estaría en que Dios, todo lo que es santo, bueno, justo y honesto, lo comparte con nosotros, y nosotros juntamente con Dios. Pero solo hay una cosa que no comparte, y es el pecado. De esta manera, esta palabra tolerancia no aplicaría en este contexto. Y muchos usan estos términos en los contextos actuales para dar a entender que Dios puede tolerar el pecado del hombre. Y es que cuando nos damos cuenta que el pecado es algo impropio de Dios, nos damos cuenta que la humanidad está tratando de forzar este término de tolerancia para causar aceptación a una serie de conductas inapropiadas que van en contra de la ley de Dios. Y esa es la manera en cómo vemos que los conceptos se van separando de la ley de Dios para ajustarse a la conveniencia del ser humano. Pero cuando vamos al segundo caso, el caso del Evangelio que Pablo nos está explicando en su carta, nos enseña de dónde provienen todas las cosas santas, afirmando que hemos sido rescatados por el Señor
y para Él consagramos toda nuestra persona, para Dios consagramos todos nuestros miembros y renunciamos por completo a nuestra vida pasada y todo su servicio que tenía al pecado. A razón de todo esto, la preocupación de Pablo, esa preocupación principal, va a ser erradicar nuestra propia prudencia, nuestra insistencia en permanecer en nuestras opiniones personales. Miren, mis hermanos, cuando yo digo es que yo creo que, y es algo que no está basado en la palabra del Señor, esto es algo muy dañino para la vida del creyente. Primero, es un creyente que no está buscando cautelosamente, cuidadosamente en las Escrituras cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, sino que es alguien que está comenzando a ajustar para sí mismo los textos bíblicos de manera que su pecado pueda ser justificado o que se niegue al cambio. Y es que cuando nosotros, si nos examinamos a nosotros mismos, recordemos que la palabra dice en Jeremías que nuestro corazón es engañoso. Y es engañoso más que todas las cosas. Y de repente no nos damos cuenta que en nuestro interior hemos atesorado un pecado que estamos escondiendo, pero resulta que el Señor lo conoce. Y Pablo va a atacar esa situación. Esa es una situación demasiado dañina para el creyente porque se viste de obras buenas. Pero lo que está haciendo es arruinar el nacimiento y el crecimiento espiritual de manera que lo va a extinguir. Y si usted se pregunta, ¿por qué no soy tan espiritual? ¿Por qué no estoy buscando a Dios como debo hacerlo? Mi hermano, yo le invito a que nos examinemos cada uno. Porque algunos de pronto estamos cubriendo la palabra de Dios para que no vea nuestro pecado, pero no podemos hacer esto, porque la palabra de Dios es una luz que brilla más que el sol del mediodía. Pablo sabe que nuestra propia prudencia y esa opinión personal, fuera de lo que es la unidad como cuerpo de Cristo, fuera de la paz, fuera del amor, fuera de la humildad, fuera de todo esto que nos integra como cuerpo de Cristo, significa la muerte instantánea, la muerte espiritual del individuo. Yo les pido por favor que me acompañen a Proverbios 3 y vamos a leer el versículo 5 al 8. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio ¿para qué? Para tus huesos. Mis hermanos, aquí estamos viendo que nuestra propia opinión realmente nos aleja de un temor genuino al Dios en el que usted y yo creemos. Por eso es necesario llenarnos de la palabra del Señor para que la opinión sea la de Cristo y no la mía. Cuando miramos que la vida del hombre se trata de su naturaleza, de su cultura, de sus conceptos, nos vamos a dar cuenta que hay un divorcio histórico entre la realidad del hombre y la santidad de Dios. Con el tiempo el hombre se alejó del concepto genuino de santidad. Y entonces vemos que hay una desconexión entre el tener, actuar y pensar del hombre con el pensamiento divino que nos lleva a la santidad. La realidad es que el hombre de hoy no quiere ser perturbado por el problema de la ética o de la moralidad, porque cuando recuerda estos conceptos recuerda que hay un Dios, y pensar que hay un Dios le obliga a creer que hay un propósito. Hay un ser inteligente y sobrenatural que creó todo, pero ¿con qué propósito lo hizo? Creer que hay un propósito es lo que va a comenzar a darle sentido a la vida del ser humano. Cuando yo pensaba en esta parte, yo decía, es que quien no conoce a Dios
realmente no conoce el sentido de la vida. Quien no conoce el sentido de la vida, pues no le puede dar ningún significado. Y aquello que no tiene significado realmente es un sinsentido, un absurdo, que no vale la pena y que tampoco vale ninguna aflicción. No hay una función vital en el individuo. Pero sin vitalidad, ¿qué es lo que hay? ¿Acaso no es solo muerte? Así es la vida de alguien que no conoce a Dios. Así es la vida de alguien que no sigue a Dios. Y es por ello que el objetivo de Pablo en esta carta es garantizarnos que podamos entender que se trata de Dios y solo de Dios. Tenemos una gran dependencia en la obra de Cristo. Y me llama la atención porque cuando leemos el versículo 1 del capítulo 2 en Romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y es que aquí Pablo está interrumpiendo de repente nuestro pensamiento cotidiano y está insertando en nuestra mente un pensamiento de Dios, un pensamiento divino. Es una interrupción que es contundente, genuina, saludable y muy necesaria para el cristiano. Démonos cuenta que dice las misericordias, no dice la misericordia. Hay una pluralidad allí. Y es que las misericordias de Dios implican una abundante gracia, paciencia, bondad. Y sobre todo nos va a llevar al amor con el cual Dios está esperando al hombre creyente que está en Cristo para llevarlo a la paz de su reino. Cuando Pablo dice aquí sus misericordias, implica que hay una compasión del Señor hacia nosotros pecadores. Pero también indica que hay una perfección en el Señor, de manera que nos da una gracia sobreabundante. Y que para mostrar esa gracia sobreabundante nos ha dado el fruto de su obra en la cruz, de su resurrección. Y es que su misericordia magnifica la extensión del perdón sobre aquellos que Él eligió para sí mismo. Manifiesta el don de fe que Dios nos dio para creer en Él. Estamos hablando en este momento de la luz increada, autosuficiente, que en este momento, cada vez que se predica en este lugar la palabra del Señor, está resplandeciendo ante nuestro rostro. Y esta es una exhortación que Pablo nos está haciendo a ver, pero también a descubrir, pero también a abordar, pero hacerlo sin arrogancia ni altivez. Abordar todo este conocimiento del Señor que es tan grande y que es tan asombroso. Cuando dice Pablo, os ruego, estamos viendo aquí una súplica en amor. Pablo está preocupado en amor. Y no solo lo está haciendo por los creyentes en Roma, sino que también eso trasciende hasta nosotros el día de hoy. Y hasta que nosotros no entendamos y llevemos en nuestro corazón esculpido cómo debemos sujetarnos a las misericordias de Dios, no sentiremos ningún deseo de obedecerle y temerle genuinamente. Pablo sabe que la misericordia de Dios nos lleva a unirnos directamente con Dios. Cada día más y más y más. Por eso la palabra del Señor dice que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Haga de cuenta que Pablo está diciendo, Dios nos une a Él cada mañana. Y cuando nosotros pensamos en unirnos a Dios, no estamos pensando acerca de Dios con un miedo servil. ¿Recuerdan cuál es el miedo servil? El miedo que siente el esclavo, ¿cierto?, ante su jefe, ante su amo, que busca castigarlo por cualquiera o por la más mínima infracción que cometa. Aquí estamos hablando de un amor justo realmente, un amor sincero, un amor voluntario, que está endulzado con mucha gracia y que es consumado en salvación para nosotros. Pablo nos está llevando a una justicia práctica, mi hermano. Hemos sido hechos objetos de la gracia de Dios. Él nos aceptó en su favor soberano, nos justificó en Cristo.
Y yo les pido, mis hermanos en esta mañana, que por favor abramos nuestros ojos a la compasión de Dios hacia nosotros. Dios ha sido compasivo, ha sido perdonador, perseverante en nuestra salvación. Y cuando Él nos permite ver en nosotros una ingratitud, cuando Dios nos permite ver en nosotros esa insuficiencia, es para que nosotros despertemos el interés por dedicarnos y consagrarnos por completo a Él. Cuando el Señor nos revela nuestro pecado y nos muestra nuestro pecado, no es simplemente para que nosotros digamos, ya, el Señor nos perdonó y no hay nada más que hacer. Es para que nosotros comprendamos esa verdad de la justicia del Señor y la llevemos a la práctica. ¿Qué quiere decir? Que con todo lo que somos y todo cuanto tenemos nos vamos a dedicar por completo al Señor. Y todo lo que hacemos, cualquiera que sea nuestra labor diaria, va a estar enfocada en darle gloria al Señor. Iglesia, es necesario que nosotros pidamos también en oración que el Señor ponga el querer como el hacer en nosotros, para poder consagrarnos a Él todos los días. Porque si no podemos contemplar las misericordias del Señor en asombro y agradecimiento, entonces, ¿cómo está nuestro corazón respecto a la obra de Dios en nuestras vidas? Mis hermanos, yo les invito a que oremos para que el Señor convierta los corazones de piedra en corazones de carne. Eso es lo que dice en Ezequiel 11, del 19 al 21. Algunos piensan apresuradamente acerca de la santidad de Dios como algo que es sin importancia y se apoyan únicamente en el concepto de gracia de Dios, pero no lo entienden en su totalidad, creyendo que no hay más ordenanzas para inducir al creyente a la obediencia de Dios. Pero aquí Pablo nos enseña una dulce amonestación para hacernos entender la importancia de la santidad. Y por eso, consecuente, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí vemos cómo Pablo hace un trazo en el camino recto para la práctica de buenas obras. Es decir, que todas las acciones deben ser consagradas al Señor. Todo lo que usted haga en su diario vivir, usted debe preguntarse, ¿con esto estoy honrando al Dios que me creó? ¿Con eso que estoy haciendo? ¿Con eso que estoy diciendo? ¿Con eso que estoy pensando? ¿Yo honro al Dios en el que creo? Cuando más adelante Pablo nos habla de nuestros cuerpos, no se refiere solamente a nuestros huesos, a nuestros músculos, a nuestra piel, a nuestra carne. Pablo se está refiriendo a todo lo que nos compone, y esto precisa nuestro intelecto, precisa nuestra voluntad. ¿Saben por qué? Porque con nuestros cuerpos cumplimos cada propósito de nuestra vida. Yo les invito a que echemos una ojeada a Romanos 8, 22 al 23. Y es que hay un complemento aquí en lo que sucede tanto en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, con lo que pasa también con nuestro cuerpo, con nuestra carne. Dice Romanos 8, 22 al 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos esperando una adopción en Cristo, sino que también la redención de este cuerpo que el Señor nos ha dado. Porque nuestra esperanza, ¿saben cuál es? Que pronto nos veamos con Dios, con Jesucristo. ¿Por qué? Porque seremos iguales a Él. Vayamos a Filipenses 3,
sin perder por favor Romanos. Entendemos esto, y es que la plenitud de la deidad de Cristo, de la voluntad del Señor, nos ha sido revelada para salvar la plenitud de lo que somos. ¿Qué dice Filipenses 3 del 20 al 21? Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De manera que aquí lo que Pablo está haciendo es invitarnos, es exhortarnos a presentar nuestros cuerpos anticipadamente ante Dios. Antes de que nosotros seamos glorificados, nosotros por voluntad propia, a aquel que nos salvó, vamos a presentarle este cuerpo anticipadamente. ¿Para qué? Para que este cuerpo también sea de Él, por Él y para Él. Y la pregunta es: mi hermano, esto que Pablo nos está revelando, de nosotros ir delante del Pablo, delante de Dios y presentar nuestro cuerpo, esto no es un privilegio. Que usted pueda presentarse delante de Dios en su cuerpo, no solamente en su espíritu y en su alma. Por tanto, como nuestro cuerpo incluye toda nuestra composición, estamos hablando siempre del intelecto, de la voluntad, es decir, estamos hablando de la personalidad de cada uno de nosotros. Y la invitación es: mi hermano, no desconectemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo de nuestro diario vivir, porque a veces pasa que vienen a la iglesia, entendemos ciertos conceptos, pero solamente nos los llevamos en la mente, pero no hay una ejecución de aquello que el Señor nos ha enseñado. Nosotros necesitamos ser cristianos prácticos, porque lo he dicho en ocasiones pasadas. De lo contrario, seremos cristianos teóricos, pero seremos, ¿qué? Ateos en práctica. Por eso aquí Pablo nos está diciendo: nosotros como creyentes tenemos que presentar nuestros cuerpos delante del Señor para hacer obras que lo glorifiquen. Y este es un privilegio. No desconectemos la doctrina que el Señor nos está dando mediante nuestro Señor Jesucristo aquí en las cartas de Pablo, en nuestro diario vivir, porque esto es lo que se convierte en la identidad de nosotros como cristianos. Entonces yo le voy a pedir a usted, consideremos dos cosas. La primera: pertenecemos al Señor. Yo le pido que me acompañe a Efesios 2:10. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios 2:10? Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Mi hermano, el propósito de nuestra salvación es que caminemos en esa salvación, es decir, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Mostrando las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que aprendemos en la congregación es necesario que lo pongamos en práctica. Así que hoy, mis hermanos, tan pronto termine el culto, busque en el Señor la forma en cómo usted va a poner en práctica todo lo que aprende. Que sea usted diligente en decir: ¿cómo voy a aplicar esto que el Señor hoy me ha enseñado? Porque somos hechura suya. Somos creación de Dios, pero después dice: creados en Cristo para buenas obras. Somos creados, salvados, elegidos en Cristo, para Cristo mismo. Y esto todo el Señor lo preparó de antemano. Esto es un poco de la predestinación que ya hemos tocado. El Señor nos ha seleccionado para que demos a conocer al mundo su luz. No ponga la luz de Cristo debajo de la cama, debajo de la mesa, porque para eso no le fue dada la luz. Nosotros pertenecemos al Señor. Y como segundo, es nuestro deber, por cuanto pertenecemos al Señor, es nuestro deber ser santos. Les pido que me acompañen a 1
primera de Pedro, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por el Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir aquí en esta carta de Pedro? Mi hermano, usted debe preocuparse porque todo lo que usted haga a diario esté honrando a Dios. Su preocupación no debe ser: Señor, dame, Señor, sáname, Señor, hazme, Señor, dime, Señor, haz todo el trabajo tú. Nuestra preocupación como cristiano, por el contrario, debe ser: ¿cómo te voy a agradar hoy? Y como cristianos diligentes debemos decirle: Señor, con mi cuerpo, con mis manos, con el fruto de mi trabajo, con lo que tú me has dado, yo te voy a honrar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacerlo de una manera decidida, convencidos. Porque sería un real sacrilegio profanar algo ya santificado por Dios. Usted y yo, mi hermano, ya hemos sido santificados por Dios. Ya por cuanto el Señor nos ha elegido, hemos recibido su Espíritu Santo y eso nos da santidad. Usted y yo estamos en un proceso de santificación. Y yo le digo a mi hermano: no profane lo que Dios ya santificó. ¿Qué está viendo con sus ojos? ¿Qué está haciendo con sus manos? ¿Qué está oyendo? ¿Para qué está prestando usted sus miembros, mi hermano? ¿Está profanando lo que el Señor ya santificó? ¿Qué estamos haciendo? Ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio indica que nuestros cuerpos ya no son nuestros, mis hermanos. Ya dejaron de ser nuestros. Es decir, ahora nuestros cuerpos están bajo la potestad divina de aquel que nos creó, de aquel que nos salvó. Pero la única manera de hacer este sacrificio es renunciando a nosotros mismos en abnegación completa. Una renuncia voluntaria a nuestros deseos, siempre en favor de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro sacrificio sea agradable delante de Dios. Y para eso, siempre todo lo que hacemos, vivimos, todo lo que decimos, debe estar precedido por la santificación del Espíritu Santo que habita en usted, mi hermano, que habita en usted y que habita en mí. Porque se trata de una santificación genuina del Padre. Ojo, yo siempre hago la distinción. El hecho de que el Espíritu Santo nos está santificando no nos hace perfectos. No quiere decir: no, ya nunca voy a fallar. No, mi hermano. Vamos a fallar, de seguro. Pero lo que va a hacer la diferencia, ¿qué es, mi hermano? Que nuestro deleite y nuestra preferencia ya no va a ser el pecado. Y que nosotros nos vamos a armar con la armadura del Señor para enfrentar todas las situaciones que vivimos a diario. Este sacrificio debe ser vivo, es lo que dice Pablo, un sacrificio vivo. Es decir, nosotros somos inmolados. ¿Qué quiere decir? Muriendo a nuestra vida pasada, negándonos a nosotros mismos y resucitando juntamente con Cristo a una nueva vida. Aquí vemos que no solamente se va a tratar de la integridad y la pureza del cuerpo, sino también de la mente, del alma, del espíritu. Por favor, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice: y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible. ¿Para qué?
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Pablo es lo suficientemente claro para decir, estos miembros que antes servían al pecado, ahora sirven a Cristo, ahora muestran las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de un sacrificio agradable a Dios, esto traduce que nosotros vamos a poner a disposición de Dios nuestra existencia, tanto nuestra existencia visible como nuestra existencia invisible. ¿Qué quiero decir con la existencia visible? Pues este cuerpo material que el Señor nos dio, esto que es materia, vamos a ponerlo a disposición del Señor. Pero cuando estamos hablando de lo invisible, estamos hablando de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Todo tiene que servir al Señor. Y esto que va a implicar que automáticamente el creyente va a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Porque quien no lo hace de esa manera, ¿qué pasa? Quien no vive su vida con el objeto de vivir para Dios, de servir a Dios en todo lo que hace, ¿saben qué pasa con esa persona? Se va a extraviar neciamente, porque no está haciendo conforme el Señor le está diciendo que haga, sino que está hablando, vuelve al punto, según su propia opinión, según su propia manera de ver la vida, y se está distanciando de la palabra del Señor. Cuando Pablo aquí menciona que es nuestro culto racional, implica una legítima conciencia en el creyente de que vamos a dar a Dios un servicio correcto, un servicio que es sensato, un servicio moderado. Y yo les hago esta invitación, mis hermanos: brindemos al Señor una devoción genuina, una devoción real, y hagámoslo de todo nuestro corazón. Para eso es necesario que nosotros tengamos una comprensión correcta de la verdad del Señor. Y a esto hablamos cuando hablamos de un culto racional o de un culto razonable. Porque todo lo que no está dentro de las Sagradas Escrituras, ¿cierto?, automáticamente es voluntad nuestra. El servicio racional o razonable excluye automáticamente todo lo que está por fuera de la palabra de Dios. La excluye en automático. Así que si mi hermano, si su conducta, si su forma de ser, actuar, de pensar, si sus decisiones están basadas en conceptos que Dios no ha puesto en usted, mi hermano, es momento de corregirlo. Para llegar a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, realmente por nuestros medios esto resulta imposible. ¿Saben por qué? Porque si amoldamos nuestra mente a lo que está pasando en este mundo, nos olvidamos, ¿saben de qué? Que el mundo está en enemistad con Dios. Por eso en el verso 2 de Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos, Dios nos salvó en su misericordia, en su compasión. Busquemos la manera inteligente de conocer cuál es la voluntad de Dios. No nos dejemos llevar por la costumbre natural y común de este mundo, mis hermanos. La vida del creyente, póngase esto en su mente y en su corazón, la vida del creyente no es estática, no es quieta. La vida del creyente no debe ser distraída. Por el contrario, la vida del creyente es progresiva, la vida del creyente es objetiva. Mi hermano, cuando usted no quiere ser mejor para la gloria de Dios, usted deja de ser bueno. ¿Y sabe por qué? Porque de nada le sirve a un árbol ser frondoso, alto, grande, en un momento de sequía, si no da frutos.
¿De qué sirve tener una apariencia de piedad si realmente no somos piadosos? ¿Dónde están los frutos? La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que dice la palabra. Cuando éramos pecadores y deudores, condenados a muerte, la misericordia y la gracia de Dios que pasó nos alcanzó, mis hermanos. Y eso es un motivo de gozo. La gracia de Dios nos ha llevado al arrepentimiento. La gracia del Señor y su misericordia luego nos hizo creer en Dios y nos justificó a través de su obra expiatoria y sustitutiva mediante nuestro Señor Jesucristo. Y en consecuencia a esto, quitó nuestro pecado. En consecuencia a esto, pagó esa deuda que teníamos eterna con la justicia de Dios. En consecuencia a esto, nos dio una vida nueva, una identidad nueva. Mi hermano, ya no actuamos como antes, no pensamos como antes. Ahora lo hacemos diferente. ¿Sabe por qué es diferente? Porque no lo hacemos para nuestras pasiones, para nuestros deleites, conforme a nuestros conceptos, sino que lo hacemos para la gloria del Señor. Nos equivocamos, claro, mis hermanos, pero miren, cuando nos equivocamos tenemos tal satisfacción de que podemos correr inmediatamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Y allí nos arrepentimos, allí nuestro espíritu se constriñe y decimos, es que ya, aunque fallo, mi deleite no es el pecado. Porque mi identidad ya no está en el mundo, ahora mi identidad está en Cristo. Ya el Señor nos ha llevado al arrepentimiento, ya no nos deleitamos en el pecado, y así hemos creído como pueblo de Dios y hemos crecido. Ya no caminamos en el pecado, ahora andamos por caminos de santidad. Ya no damos fruto de pecado, sino de santidad y vida para la gloria del Señor. Mi hermano, recuerde que nosotros vamos siendo transformados en virtud también de nuestra pasión por Cristo. En lo diligente que somos para buscar al Señor. En la medida que más buscamos al Señor de día, de noche, cuando el Señor nos despierta en la madrugada, vamos siendo transformados. Cuando venimos y nos reunimos como cuerpo del Señor, vamos siendo transformados, somos transformados. Para la gloria de Dios, hoy podemos decir, no soy el mismo de ayer. Porque si ayer fallé, su Espíritu que habita en mí me corrigió y me llevó un poco más hacia su santificación. Nosotros vamos siendo transformados en virtud de esa pasión que nosotros tenemos por Cristo. No somos iguales que ayer y tampoco, mi hermano, deberíamos serlo. Si usted tiene una conducta que el Señor a través de su palabra le ha dicho una y otra vez que no es correcta y usted a hoy la sigue teniendo sin ningún tipo de lucha interna, mi hermano, algo no anda bien. Porque en Cristo es que nosotros podemos alcanzar ese potencial con el cual el Señor nos diseñó para que nosotros viviésemos. Y eso sucede cada vez que nosotros vamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque ahí Él nos corrige, nos guía, nos renueva. Y no estoy hablando aquí de una estabilidad emocional o mental, sino estoy hablando de un progreso que en medio de nuestra debilidad nos lleva una y otra vez a Cristo. Pero recuerde esto, no nos lleva al mismo punto, nos lleva cada vez más profundo. Vayamos por favor a 2 Corintios 4:16. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué? Son eternas. Mis hermanos, yo creo que este es uno de los versículos más conductuales que nos da Pablo. Nosotros tenemos que procurar tener nuestra mirada en Cristo, actuar como Él nos dice que actuemos, poniendo nuestros ojos en la eternidad siempre, ser conducidos a la voluntad de Dios. Mis hermanos, yo sé que en ocasiones puede llegar a ser intrigante porque no sabemos qué traerá el mañana. Puede llegar a ser desafiante porque tenemos que ser valientes. Y en otras ocasiones puede ser desesperante porque vivimos en un mundo en donde todo lo queremos ya, en donde llamamos y nos llega al domicilio 30 minutos, 45 minutos, es mucho tiempo ya para nosotros. Entonces me paro, voy yo mismo y yo lo hago. Yo sé que puede llegar a ser desesperante porque vivimos en este mundo en donde todo lo ha hecho a la carrera y ya esperar pasó de moda. Ya nadie quiere esperar. Y el cristiano que se afana, ¿en quién está poniendo su esperanza? Porque aunque lo habitual es obtener las cosas en un periodo de tiempo corto y definido según nuestros planes, acorde a nuestras expectativas, cuando nosotros realmente estamos entregados a la voluntad de Dios en humildad, nos resignamos a esperar el tiempo que Dios ha determinado para hacer su obra en nosotros. Aunque no lo sepamos, soportar esta situación en firmeza, en fe, en las diferentes circunstancias adversas, ese es el proceso que va a desarrollar en nuestra mente y en nuestro corazón una verdadera comprensión de cuán buena es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No ha notado que la gente hoy solo quiere cosas buenas? Porque cree que solo lo bueno proviene de Dios. Esperar, desarrollar paciencia, es una de las razones por las cuales el incrédulo no soporta el consejo de Dios. ¿Qué dice el Salmo 106 del 13 al 15? Se los leo, mis hermanos. Dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Así es que, mi hermano, un incrédulo quiere vivir según sus propias ideas preconcebidas, quiere que sus ideas sean la norma de normas, y a raíz de eso van a desechar la palabra de Dios, que en realidad es la norma de normas y sin norma. Por eso es que el incrédulo no puede cambiar de actitud. Por eso es que la gente no puede comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que es realmente incrédulo, el que no cree realmente en Cristo, ¿qué va a pasar? Se va a conformar a este siglo. Y yo les pido que nos examinemos para no terminar incrédulos. Y les envío para que ustedes puedan practicar y ser creyentes. Es lo que pretende Pablo en esta carta. Porque el incrédulo se forma o se conforma a este siglo apoyándose en sus propios pensamientos y en sus experiencias, pero no así el creyente. ¿Saben por qué?
Porque la fe que el Señor ha puesto en nosotros transforma nuestro entendimiento y lo lleva al conocimiento de la voluntad de Dios. Eso lo dice también Pablo en Efesios 3, del 14 al 15, que dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es que cuando Pablo aquí en Romanos emplea los términos buena, agradable y perfecta, refiriéndose a la voluntad, precisamente no es que esté describiendo cómo es la voluntad de Dios, más bien está describiendo cómo es que esa voluntad está actuando en el creyente. La voluntad de Dios actúa en nosotros de la mejor manera, de la manera buena, a la manera de Dios. La voluntad actúa en nosotros de manera que sea agradable delante del Señor. Esa es la obra en nosotros, con el objetivo de llevarnos a la perfección, de ser como su Hijo amado. Renovar el espíritu y transformar el pensamiento significa pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo honesto, en todo lo que agrada al Señor. Para poder hacerlo, tenemos que hacer lo siguiente, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender que las disposiciones de nuestro corazón no son las mismas que las disposiciones del corazón de Dios. Vuelvo y le repito, entender que las disposiciones, las intenciones de nuestro corazón no son las mismas que las de Dios, nos va a ayudar a entender que nosotros no vamos donde nosotros queremos. Escuchen, hermanos, nosotros no vamos donde nosotros queremos, nosotros vamos donde Dios quiere que vayamos. ¿Y saben qué es esto, mi hermano? Para que se lo dejen también en su mente, igual que el resto de la predicación. Es que gran parte de nuestras vidas vamos a ir donde no queremos. Porque como el pensamiento de nuestro corazón está tan distante del pensamiento de Dios, porque sus caminos son rectos, son puros, son perfectos, los míos no. Nosotros vamos donde Dios nos lleva, no donde nosotros queremos. Y cuando nosotros no queremos ir, nuestra injusticia utiliza nuestros pies físicos para huir de aquello que el Señor dijo que hiciéramos. Pero ¿saben? Qué bueno es saber que la justificación a través de Jesucristo no necesita que yo camine y me lleva en sus brazos, de manera que no glorificamos a Dios con lo que queremos, sino con lo que no queremos. Y por eso cuando miramos en Juan 12:25, declara esto, dice: el que ama su vida, ¿qué pasará? La perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Me entienden, hermano? Miren, voy a poner un ejemplo. Nosotros que estamos viendo esta cuestión de la justificación, que es un tema fundamental para el cristiano. Cuando nosotros vamos delante del Señor con la comprensión correcta de la justificación, y vamos al Señor humillados delante de su presencia, confesarnos pecadores en contra de nuestra propia convicción de ser justos, nos ayuda muchísimo. ¿Saben por qué? Porque esto tiene el propósito de que nosotros permanezcamos sin nada en qué jactarnos. Sí, el Señor me ha justificado, pero no es una justificación que provenga de mí. Yo me equivoco y mi voluntad es diferente a la del Señor. No tengo nada en qué jactarme en la salvación que el Señor me ha dado. Este es el propósito, mis hermanos, que nosotros hemos entendido la justificación, pero el entender la justificación de Dios lo que nos va a hacer es que nosotros proclamemos en voz alta y con nuestras vidas y nuestras acciones la dependencia total sobre la obra de Cristo. Reconocer
que no es por nuestra aprobación que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sino que estamos con mayor ánimo en las adversidades, porque especialmente en esas adversidades es que vemos la voluntad de Dios. Si nosotros pensamos, todos los frutos del Espíritu que se desarrollan en el creyente, ¿se desarrollan cuándo? Cuando hay adversidad, cuando somos puestos a prueba. Y nosotros debemos cambiar nuestra óptica referente a las cosas que nosotros llamamos malas. El momento de la adversidad es el momento ideal para que la voluntad perfecta de Dios perfeccione todo en nosotros. Hacer esto en medio de la adversidad, de la dificultad, del dolor, de la enfermedad, me va a permitir a mí tener una comprensión más completa de la salvación que se nos ha otorgado a través de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, comprendía yo esto que es muy duro, esto que les voy a decir, pero a la vez es muy edificante, da mucho fruto y realmente es bueno. Y es que la naturaleza de la voluntad de Dios hace dos cosas: mata, pero también da vida. Es decir, cuando Dios permite nuestra aflicción, nos hace bien. Cuando destruye nuestros preceptos, nuestros conceptos, nuestros argumentos, es que nos lleva a la perfección. Conformarnos a este siglo es querer solamente lo bueno y rechazar lo malo, como si algunas cosas no provinieran de Dios. Es como si nosotros nos negáramos a conocer la fidelidad de Dios, viviendo el juicio de lo que nosotros vemos. Porque como todo lo queremos ver todo el tiempo, entonces nos limitamos nuestro entendimiento, nuestro conocimiento a lo que podemos ver y a nuestras experiencias personales, pero no entendemos realmente cuál es el carácter de nuestro Dios. Y eso es igual a cubrir nuestros ojos en medio de las tinieblas. Y no solamente eso, sino que también escondiendo la luz que nos fue dada. Quien se opone a la transformación hace que, en vez de soportar con paciencia ese momento dificultoso, mire la adversidad con desagrado. Y mirar la adversidad con desagrado hace que nos disgustemos, y cada uno de nosotros pone en sí mismo tal disgusto que hace que de nuestra boca se profieran blasfemias en contra de Dios, porque queremos que Dios solamente nos dé lo bueno, porque no sabemos que tanto las circunstancias adversas como las buenas juntamente el Señor las ha hecho para su gloria. Quien se opone a esta transformación blasfema contra el Señor y se hace cada día más incapaz de soportar la prueba con la que el Señor lo transforma y le cambia su mente. Lo peor de todo es que las personas que hacen esto caen en una obstinación tremenda, no reciben corrección alguna. Y consecuente a esa obstinación se vuelven soberbios, y esto inevitablemente los lleva a la condenación. Mi hermano, aquel que se aferra a sus propios planes, ¿qué pasa con el que se aferra a sus propios planes? En lugar de someterse al plan de Dios, básicamente está rechazando la oferta que el Señor nos hace para transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes. Básicamente está rechazando la identidad de Cristo que caracteriza a un cristiano. Quien no quiere saber nada de padecimiento debería preguntarse: ¿cómo voy a alcanzar gracia si no quiero padecer? Si nosotros nos pusiéramos a pensar en ejemplos como Abraham, por ejemplo, que recibe una orden de Dios respecto a su hijo. Abraham no se opone a Dios.
Les aseguro algo, mis hermanos, y es que sacrificar a su hijo no estaba dentro de sus planes. Abraham no lo consideraba, era su único hijo. Abraham no lo consideraba de esa manera, pero él no se opuso a Dios. Y negándose a sí mismo, también a través de Abraham nosotros recibimos una promesa. El pueblo judío recibió una promesa. Si ustedes se ponen a pensar en José, algo que yo pienso que caracterizaba a José era su santidad, que en medio de que lo vendieron, en medio de que lo juzgaron, lo acusaron de lo que no era, se lo enviaron a prisión, que tuvo que padecer muchísimo, muchísimo. José tampoco se opuso a la voluntad de Dios y no renegó en contra del plan perfecto de Dios y de lo que le acontecía. Porque José lo que hizo fue padecer esclavitud en Egipto, pero Dios lo hizo perseverar en su plan, y no solo era para sostener a Egipto o al pueblo judío, sino que si nosotros miramos la trascendencia de la obra de Dios en José, perseveró para conservar la tribu de Judá de la que viene Jesús mismo. Cuando yo pensaba en esto y examinaba mi conducta, para finalizar, recordaba un término que aprendí hace algún tiempo, y el término es coram deo. Y yo pienso que la esencia del mensaje de Pablo es que el cristiano está llamado a vivir así, coram deo. ¿Saben qué es coram deo? Delante del rostro de Dios, en presencia de Dios. Y comparto la enseñanza del pastor Sproul, que decía que esta es la vocación más sublime y que es el deseo más grande y la promesa más maravillosa que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros estamos llamados a vivir todo el tiempo delante de la presencia del Señor, en santidad, para su gloria. Pongámonos en pie.